Hola, ¿qué tal? Soy Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del Gobierno de México. Quiero agradecer a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y a su secretario general, el maestro Álvaro Velarca Hernández, mi buen amigo, la invitación a participar en este foro de reflexión sobre la cobertura universal de los sistemas de salud y la transformación de los sistemas de salud en la región. Los servicios de salud en México han sido históricamente deficitarios. Nunca se ha logrado la cobertura universal de los servicios de salud o en sentido amplio del sistema de salud, porque esto incluye no solamente los servicios de atención a las personas o los servicios de atención a las comunidades, lo que tradicionalmente se ha considerado programas de prevención y control de enfermedades o de promoción de la salud, sino las distintas capacidades para articular el sistema de salud, los servicios de salud, en un contexto de bienestar, donde otros tipos de servicios que están a cargo de otros sectores, de otras dependencias, puedan hacer un efecto sinérgico en pro de la salud. Me refiero a servicios tales como la alimentación, tales como los espacios laborales saludables y seguros, o el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, en general, en México venimos arrastrando un déficit histórico. Durante el periodo posterior a la Revolución Mexicana, logramos un impresionante desarrollo de capacidades materiales, humanas, organizativas, de vinculación social, que llegó más o menos en los años 70 tardíos a un punto máximo de expansión y desarrollo. Posteriormente, a partir de los años 80, cuando vino la reconversión neoliberal en el mundo, el mal llamado Consenso de Washington y las reformas estructurales que estaban destinadas, como lo hicieron durante más de 36 años, a desmantelar el aparato público de los estados nacionales, el Sistema Nacional de Salud también sufrió estas consecuencias. Y este desmantelamiento se expresó primero en una ampliación de la fragmentación que el sistema de por sí tenía, un sistema que fue estructurado a partir de la condición laboral, con el surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y también de la Secretaría de Salud en el mismo año. Y esta fragmentación se amplió cuando se estableció el ISSSTE en los años 60 y también se dio una condición de aseguramiento específica para las y los trabajadores al servicio del Estado. Después otros servicios como Pemex, etc. Y la fragmentación se amplió en los años 80, concretamente en 1985, cuando inició el proceso de descentralización de la Secretaría de Salud y se crearon, 10 años después, 32 secretarías estatales de salud y 32 organismos públicos descentralizados para proveer servicios de atención médica. Un asunto adicional fue la creación o el establecimiento en los años 2000 tempranos, en el caso mexicano en 2003, del régimen de protección social en salud, que fue la segunda ronda o la segunda generación de transformaciones neoliberales en la que se intentó profundizar la privatización, separando el financiamiento de la provisión de servicios de salud. Este mapa es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando uno quiere abordar el problema de acceso a los servicios de salud, debe visualizar, primero, que nunca llegamos a la cobertura universal, segundo, que el empeño de tener la integración del sistema de salud para que se satisfacieran en su momento los derechos de protección de la salud y de otros derechos sociales, llegó a un punto de estancamiento en los años 80 y después un declive rumbo a el año 2000 que se profundizó hasta llegar al 2018. Los retos que enfrentamos hoy en el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno que empezó y que encabeza el presidente López Obrador, que empezó en 2018, incluyen el lograr ampliar la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud a partir de un déficit muy grande que se fue exacerbando en ese periodo que he mencionado, de los años 80 en adelante. ¿Cuál es este déficit? Es un déficit de capacidad instalada en la infraestructura, hospitales, clínicas, unidades de medicina familiar,
unidades móviles, ambulancias, equipamiento de las instalaciones. Hay una gran obsolescencia e insuficiencia en esta dimensión. Pero una quizá más difícil de subsanar es la de las personas, la de los profesionales, hombres y mujeres profesionales de la salud. El personal médico, el personal de enfermería, el personal de apoyo en distintos servicios fundamentales como el trabajo social o incluso en el campo administrativo especializado para las unidades de salud. También lo es en la salud pública. La salud pública mexicana ha tenido el gran problema de que nunca se desarrolló en un espacio propio, complementario de tú a tú con la atención médica, con la atención individual. Venimos arrastrando un paradigma muy mediocre, muy limitado, en donde se conceptualiza a la salud pública como el ámbito de la prevención y el control de enfermedades, con un modelo de programas verticales que hemos heredado desde los años 50 del siglo pasado y que no ha tenido una visión integral para ser un mismo elemento con la atención médica, la atención clínica, pero además en vinculación con el amplio concierto de los servicios del bienestar. Para dar cifras, tenemos un déficit acumulado de 250,000 personas profesionales de la salud. Esto no va a ser fácil repararlo, ni nos va a llevar pocos años, nos va a llevar muchos años en lograr formar esas capacidades. Y este dato que doy es exclusivamente para el personal de atención clínica. Posiblemente en el campo de la salud pública tengamos un déficit también comparable, a lo mejor de unas 50 o 60,000 personas que necesitan ser profesionalizadas y necesitan ser reclutadas en puestos específicos de la salud pública. Entonces, tratando de responder cómo hacer que los servicios lleguen a las personas, visualizo dos elementos. El primero es uno de carácter inmediato, que el presidente López Obrador nos ha planteado como un mandato y que se está ejecutando en este momento mayormente con el liderazgo del nuevo organismo público descentralizado IMSS Bienestar, y que consiste en ampliar la capacidad instalada, la capacidad física, la capacidad material en equipamiento e insumos y la capacidad de organizar al personal de salud escaso, deficitario, en acciones y operaciones más eficientes. Lo segundo es un elemento de coordinación. Necesitamos un sistema de coordinación de la atención para el bienestar. Tenemos un modelo ya planteado que está escrito y publicado en el Diario Oficial, que es el modelo Más Bienestar, que vincula los componentes de salud individual con los componentes de salud colectiva. Y en la salud colectiva se reconocen 3 instrumentos de la salud pública, que son los centros coordinadores de salud para el bienestar, un mecanismo de articulación de las capacidades instaladas en el territorio, tanto en el ámbito médico como en el ámbito de la salud pública, para que sean más eficientes y más resolutivos. Lo segundo, el Servicio Nacional de Salud Pública. El Servicio Nacional se plantea como una corporación humana, en donde todas y todos los trabajadores de la salud pública tienen un papel que jugar, pero lo deben hacer de manera coordinada, sin estas fragmentaciones a la que llevaron los programas verticales y con una visión integral de la salud y el bienestar, también articulada con el mundo clínico. Y lo tercero es la transformación de las jurisdicciones sanitarias en distritos sanitarios. Más allá de la nomenclatura, más allá del nombre, lo que implica es que los distritos sanitarios reconocen explícitamente los límites territoriales y poblacionales donde se debe hacer acciones específicas de salud, de tal suerte que las prioridades de salud, más allá de planteamientos generales que vienen de la estadística en salud o de la vigilancia epidemiológica, pueden reconocer necesidades específicas para poblaciones específicas, identificables, enumerables en los distritos sanitarios. Y por último, tenemos el tercer componente, que es un componente de acción inmediata que requiere elementos tanto de modificación de los riesgos para la salud a través de la regulación sanitaria, a través de la modificación de los entornos de vida en las escuelas, en el comercio, en la alimentación, en el ambiente natural o el ambiente construido, para poder disminuir la escalada que tenemos de múltiples daños a la salud, agudos y crónicos, que son producto de este modelo de vida impulsado también por el modelo neoliberal en la economía y en la política.
La pandemia de COVID-19, que inició en diciembre de 2019 y nos ha afectado hasta el momento de hoy, en diciembre de 2022, nos reveló lecciones sumamente útiles, pero también muy profundas sobre nuestra realidad social. En general, estas lecciones se comparten en todo el mundo, pero en México son francamente dramáticas o claras. Y son tres. La desigualdad social, la enorme desigualdad social que tiene el pueblo de México. Hay cifras reconocidas desde organismos académicos hasta organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, que precisan que el 60% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. 60%. Esto quiere decir una insuficiencia, en primer lugar, material, para satisfacer las necesidades apropiadas para una vida saludable, una vida digna. Pero también estas carencias materiales se amplifican con otro tipo de carencias de servicios fundamentales, culturales, sociales, educativos, de información, que exacerban aún más los efectos perniciosos de la pobreza, de la desigualdad. Lo segundo es las condiciones materiales de vida de la población. Estas condiciones de desigualdad han llevado también a un estado de salud precario. La población mexicana tiene desde hace al menos 15 o 20 años un perfil de morbilidad y de mortalidad caracterizado por lo que en su momento se ha llamado el estado posttransicional, que consiste ya en un predominio claro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestros primeros lugares en la lista de muertes son diabetes, enfermedad cardio y neurovascular, enfermedad crónica del hígado, múltiples cánceres, lesiones de causa externa, etc. Y este perfil de mortalidad y morbilidad condicionó, y esto fue una especie de sorpresa para el mundo, aunque no del todo, porque científicamente se podía anticipar, porque una enfermedad aguda infecciosa como COVID-19 afectó en mayor grado a las personas que padecen obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad cardiovascular y pulmonar, etc. Las enfermedades crónicas que fueron en escalada desde los años 80 a partir de un cambio en el estilo de vida por la alimentación no saludable principalmente. Lo tercero es las deficiencias de nuestro sistema de salud. Como ya lo relaté, tenemos un déficit acumulado, un sistema que fue desmantelado en su componente público, que es el principal, que es poco efectivo y poco eficiente por su fragmentación, y que fue un reto enorme lograr reconvertir los hospitales y lograr poner en práctica las maniobras de la salud pública para la atención comunitaria a fin de mitigar el impacto de COVID-19. Entonces, el COVID-19 no hace más que ratificar lo que ya se había planteado por el gobierno de la Cuarta Transformación como el crudo diagnóstico de la realidad social y de un sistema de salud que estaba en ruinas. La seguridad social es un pilar del bienestar social y es una de las modalidades, desde mi punto de vista, mejor logradas en el desarrollo social integrador a lo largo de su historia. En particular, desde el modelo bismarckiano en los años 40 tempranos, se estableció una ruta en la que se aspiraba a la inclusión amplia, integral, de servicios de bienestar para las personas, para las familias, para las comunidades. Es el modelo que ha impulsado nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social desde su surgimiento. Ahora bien, un problema estructural es que la seguridad social en México y en muchos otros países, prácticamente en toda América Latina y el Caribe, está asociada con la condición de empleo. Y en una realidad social en donde, en particular a partir de los años 80 del siglo pasado, la sociedad se ha ido polarizando estructuralmente porque se ha ampliado la brecha de desigualdad, ha privilegiado la concentración del capital, la concentración del ingreso, la depauperación de la mayoría de la población, el desmantelamiento de los mecanismos de regulación laboral que ha precarizado las relaciones
laborales entre capital y trabajo ha llevado a una realidad inescapable. El empleo no se puede asegurar en condiciones de empleo pleno, y aún las personas que tienen empleo, hay una proporción inmensa que tienen empleos informales o que tienen empleos que, siendo jurídicamente formales, están incorrectamente o insuficientemente protegidos por las obligaciones que para el capital impone la ley de cotizar, pagar a tiempo las cuotas e incluir a las personas. No solo eso, prácticas muy perversas como el outsourcing y las simulaciones, las operaciones simuladas de contrataciones eventuales que llevan a que las personas pierdan su empleo repetitiva y programadamente, establecen un reto inmenso para la seguridad social, que en el campo de la salud se manifiesta de manera clara. Voy a poner un solo ejemplo: la atención de personas con enfermedades crónicas, llámese diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, o VIH, SIDA. La continuidad de la atención en estos grupos de padecimientos es vital. Si una persona estaba cotizando en el Seguro Social, su empleador cotizaba en el Seguro Social, la persona tenía acceso a los servicios en el contexto de seguridad social, a los servicios de atención, los servicios de promoción, los servicios familiares que le permiten también acceder a estos otros servicios de atención. En el momento en que pierde el empleo o pasa a una condición de empleo irregular, se pierde la continuidad de la atención preventiva, curativa, rehabilitatoria. En el momento en que recupera el empleo y se reincorpora a la seguridad social, esto impone un reto económico, financiero para la propia seguridad social, porque la persona se ha deteriorado, la familia se ha deteriorado y en sentido amplio la comunidad se ha deteriorado. Entonces no le conviene, aún con una lógica financierista, pragmática, no le conviene a las instituciones de seguridad social permitir que la precarización de las relaciones laborales lleve a que las personas salgan temporalmente de la seguridad social. ¿Qué se podría hacer? Y yo pienso que esta es parte de la agenda positiva que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social puede seguir impulsando. Buscar modelos en donde el aseguramiento progresivamente vaya desvinculándose de la condición de empleo. Si somos estrictos en nuestras nociones de los derechos humanos fundamentales y reconocemos a la seguridad social como el paquete integral de servicios de bienestar ligados a las personas, a las familias, a las comunidades, podríamos empezar a generar una nueva articulación de derechos reconocidos para que la seguridad social se financiara de manera más persistente, de manera más amplia, de manera más permanente, a partir de impuestos generales y bolsas específicas para la seguridad social, pero no a partir de cotizaciones individuales tripartitas como ha sido el modelo preponderante. Muchas gracias.